Gloria al Señor. Muy bien, buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana porque estamos en un domingo más, amén. Hoy domingo 7 de abril del 2024 saludamos a todas las naciones en todo el mundo y saludamos a todas las familias de todo el planeta Tierra. Queremos decirles lo que dice Efesios 1:3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué decimos que somos bendecidos con toda bendición espiritual? Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Oído. Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las familias. Y Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las naciones. A esas naciones que están allí en guerra, en conflicto, matándose unos a otros, son bendecidos porque Dios dijo que iba a bendecir a todas las naciones. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Gloria al Señor. Marcos, pero eso en ti no es que los que crean como creyó Abraham. Claro, yo declaro, hermanos, que en Libia, en el Líbano, en Kuwait, en Egipto, en Israel, en China, en Japón, en Rusia, declaro que hay bendecidos como nosotros que creemos lo que dice el Evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todos los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, número uno, somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios. Y número dos, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Amén. Estaba oyendo un testimonio de un musulmán. No sé si ustedes lo han oído o no. Un musulmán, hermanos, que ponía bombas y usaba armas y estuvo en un ejército 3 años y era un experto en matar y poner bombas, para que ustedes me entiendan. Él dice que se le apareció el Señor Jesús, como a Pablo se le apareció el Señor, y ahora anda dando testimonio de este evangelio. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? A mí nunca se me ha aparecido el Señor, pero yo creo por medio del evangelio. Amén. Y si Él anda diciendo que se le apareció el Señor, pues gloria a Dios. Pero es para que usted vea, Dios ha bendecido a todas las familias de la tierra, y a este musulmán, que es un árabe, Dios lo ha traído a los pies de Cristo y bendijo a él y a su casa. ¿Qué les parece? Así es Dios, así opera Dios. En esta mañana vamos a ver un tema que se llama cambió el sacerdocio, cambió la ley. Oído, hermanos, esto es muy importante. Cambió el sacerdocio, cambió la ley. Vamos a leer varias citas en esta mañana, porque siempre nuestros estudios, hermanos, son en base a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el texto audio, se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos 7:12, vamos a ver qué dice. Hebreos 7:12. Muy bien, ya llegamos. Hebreos 7:12 dice así: porque cambiado el sacerdocio, oído, este es el tema, cambiado el sacerdocio, cambió la ley. Entonces el versículo 12 de Hebreos dice, Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oído, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué tenía que haber cambio de ley? ¿Por qué tenía que haber cambio de ley? Dice ahí mismo. El versículo 13 dice, Hebreos 7:13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Oído,
Cristo o la tribu de la cual viene Cristo nunca sirvió al tabernáculo, al altar, como sumo sacerdote. Eso es lo que quiere decir el versículo 13. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Oído. Moisés no dijo nada de la tribu de Judá que tenía que servir como sumos sacerdotes y sacerdotes. Eso nada más lo tenía la tribu de Leví. Verso 15. Y esto es aún manifiesto, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la ascendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, oído, el 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Qué lectura más larga, ¿verdad que sí? 12 del 22. Del 12 al 22 de Hebreos. Oído. Entonces, aquí está, hermanos, por qué fue cambiado. Si hubo cambio de sacerdocio, si el sacerdocio cambió, el sacerdocio era por la tribu de Leví, y solamente los levitas eran los que tenían el sacerdocio, pues de la tribu de Judá Dios levantó un sumo sacerdote para siempre, por la eternidad. Y este sumo sacerdote que Dios levantó por la eternidad, Dios lo levantó con juramento. Los demás eran por descendencia, pero el Señor de gloria, por juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no se arrepentirá. Por tanto, si hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. ¿Cuántos me entienden la idea? Hermano, ¿sabe? Como decía ahora don Gilberto, por revelación. Hermanos, esto se tiene que entender también por revelación. El sumo sacerdote, hermanos, era nada más de la tribu de Leví. Dios escogió de las 12 tribus de Israel, porque Israel se compone de 12 tribus. De las 12, Dios escogió a una, que era la tribu de Leví. Esta tribu de Leví no tenía que trabajar ni en el campo, ni en ningún lado. La tribu de Leví únicamente estaba dedicada al tabernáculo de Dios, al altar de Dios, al servicio de Dios. Y esta tribu de Leví tenía un sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote que hubo de la tribu de Leví fue Aarón, el hermano de Moisés. Y de ahí para acá, hermanos, hasta Cristo, el último sacerdote que hubo fue Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Aunque en la Biblia nosotros oímos a otros que hay, como Anás y Caifás. ¿Cuántos recuerdan? Esos eran sumos sacerdotes también. Zacarías no fue el último. Zacarías era un sacerdote según del orden de Leví. ¿Me doy a entender? Lo que trato de decir es que en el antiguo pacto hasta Cristo habían sumos sacerdotes. En el nuevo pacto de la resurrección de Cristo hasta hoy, solo delante de Dios hay un sumo sacerdote, se llama Jesucristo. No hay otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me entienden la idea? Mire, hermano, lo que dice allí, tú eres
sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Y Dios lo juró y no se arrepentirá. ¿Qué es Cristo para nosotros? El sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? Uno que entraba al lugar santísimo y expiaba el pecado del pueblo. Como leímos ahora en Hebreos 1:3, que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es que dice Hebreos 1:3? El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote entró al lugar más santo, entró al tabernáculo donde está la presencia de Dios, no con sangre ajena, sino con la suya propia, porque Él expió los pecados de todos nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Y Dios lo hizo con juramento. Entonces, hermanos, hubo cambio de sacerdocio. Como lo dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio. ¿Saben, hermanos? Eso lo creen todos. Usted le pregunta a alguien, ¿quién es Jesucristo para ustedes? Allí afuera, hermano, le dice, bueno, Jesucristo es el que murió en la cruz por nosotros. Jesucristo intercede por mí. Jesucristo, hay algunos que dicen, es sumo sacerdote delante de Dios por nosotros. Jesucristo. Pero viene la segunda parte, hermanos. Hasta aquí, hermanos, vamos a quedar con el sacerdocio. Espero que les quede claro a los que nos ven por el video. Hubo realmente un cambio de sacerdocio. Ya no, después de que Cristo resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados y subió con su propia sangre, esa sangre da a entender que nos limpió de todo pecado. Ya no necesitamos sumos sacerdotes aquí en la tierra, ya no se necesitan sumos sacerdotes allá en Jerusalén, ya no se necesita matar una oveja, matar un cordero, ya no se necesita nada de eso. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente para Dios. Él es el cordero perfecto que se ofreció en la cruz y Él quitó el pecado del mundo. Nosotros los que creemos, amén. Así es. No necesitamos sumo sacerdote ya. Ahora, si hubo un cambio de sacerdocio, esto para todas las naciones, para la nación de Israel, quiera Dios que puedan ver este video, para la nación de Israel, si hubo un cambio de sacerdocio, hubo un cambio de ley. Amén. Es lo que dice el versículo 12, ¿sí o no? Ahora, si todo el mundo cree que ya no se necesita un sumo sacerdote que entre a un tabernáculo terrenal con sangre de cordero, con sangre de oveja, si ya no se necesita ese tabernáculo, si eso fue quitado, pues también hay que creer que hubo un cambio de ley. Sí, Señor. Cambiado el sacerdocio, también cambiado. Si hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Ahora tenemos una nueva ley. Ya nosotros no tenemos la ley que era una ley de obras. Ahora nosotros tenemos otra ley, que es una ley de fe. Que eso es lo que vamos a hacer énfasis de lo que nos queda de aquí en adelante en esa nueva ley. La nueva ley en la que nosotros vivimos. Escuche bien, hermanos, Dios en su gracia, Dios en su gracia ha provisto una vida que viene de Él solo, con base en la fe en su Hijo. Oído, hermanos, esto que estoy diciendo. Dios en su gracia ha provisto una vida que viene de Él solo, con base en la fe en su Hijo.
Dios no actúa de otra manera, hermanos. Dios no actúa de otra forma. Aunque allí, hermanos, aunque en el mundo se predique que es por medio de la ley, que es por medio de las obras, que es por medio de hacer la palabra de Dios, la Biblia, a nosotros nos enseña que Dios en su gracia ha provisto una vida que viene de Él solo, con base en la fe en su Hijo y no otra forma. No otra forma. Por ahí se dice, hermanos, si usted cree en Jesucristo, pero si usted hace esto, si usted cree en Jesucristo, pero tiene que hacer esto, hermanos, la ley de Dios es la fe, y la fe no tiene obras. La fe no tiene ni una sola obra, la más mínima obra, hermanos. Por allí andan diciendo, usted cree en Jesucristo y se bautiza, es salvo, pero si usted no se bautiza, es condenado. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así, aunque esté en Marcos capítulo 16, eso, hermanos, es una apología, lo que allí dice. Eso no está en el texto original, pero eso es otro tema. Es otro tema. Dice el libro de Romanos capítulo 3, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3. Aquí en Romanos hay mucho que ver y en Gálatas también, hermanos. Dios en su gracia ha provisto una vida que viene de Él solo. Viene de Él solo. Solo de Dios, hermanos, proviene esto. Con base en la fe en su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos de Romanos capítulo 3. Dice así Romanos capítulo 3, versículo 27 primero. Dice Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Oído. ¿Dónde pues está la jactancia? La respuesta es, queda excluida. Hay una pregunta en el versículo 27 donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? Allí tenemos la respuesta. La respuesta del Espíritu es, queda excluida. ¿Qué queda excluida? La jactancia queda excluida. Ahora dice, otra pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? ¿Qué ley quitó la jactancia? Entonces, oímos la respuesta. O otra pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Se sobreentiende, verdad que sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto lo entienden en esta mañana? ¿Lo entienden bien clarito, hermanos? ¿Entendemos, hermanos, versículo 27, dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la de las obras no. Por la ley de la fe. La fe excluyó la jactancia. Esto es lo que está diciendo el texto. La fe excluyó. La fe hizo nulo. ¿Qué hizo nulo? La jactancia. La jactancia. Ahora, ¿por qué la fe hizo nula la jactancia? ¿Por qué la fe hizo nula la jactancia? Oído, y cuando estamos hablando de jactancia, estamos hablando de la ley. Porque la ley, hermanos, es lo que produce jactancia. La ley es la que produce jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y esto lo encontramos muchas veces, hermanos, allá en el libro de Lucas, donde dice que vinieron dos a orar al templo y uno de ellos oraba consigo mismo y decía, Señor, gracias porque yo no soy como yo ayuno, yo doy diezmos, yo soy bueno. Era jactancioso. ¿Por qué? Porque según él vivía en base a la ley produce jactancia.
Para los que son legalistas, hermanos, y andan en base a la ley, ellos creen que Cristo murió en la cruz, pero también tienen que observar la ley. Entonces nos salvamos, sí, Cristo murió, pero también hay que obedecer la ley. Aquí, hermanos, es solamente la fe. La fe es la que salva en base a ninguna ley. La fe es la que salva en base a la fe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto me entienden? Mire lo que dice Romanos 3:21. Romanos 3:21. Amén, ¿están conmigo ahí? Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley. ¿Oído, hermanos, lo que dice allí? Pero ahora, aparte de la ley. Ojalá que los que nos ven por el video podamos entender lo que está diciendo ahí. Pero ahora, aparte. ¿Oído? Pero ahora, aparte de la ley. ¿Qué sucedió ahora aparte de la ley? Se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia fue testificada por la ley y por los profetas, dice allí. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oído, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Cuando aquí dice en el versículo 22 que no hay diferencia, aquí lo que está tratando es de que ninguna nacionalidad, ningún pueblo, ninguna tribu, no hay diferencia para con todas las naciones de este mundo. Todos nosotros los que habitamos en este planeta Tierra, no importa el idioma que nosotros hablemos, Dios ha manifestado una justicia aparte de la ley, y esta justicia es por la fe en su Hijo Jesucristo. Eso dice el versículo 22 de Romanos capítulo 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí no hay judío que pueda creer por medio de la ley. Aquí no hay el otro que pueda creer por medio de otro. Hay muchos que se aferran a sus creencias. La palabra de Dios nos dice que la justicia de Dios se llama Cristo para nosotros. Esta es la justicia de Dios. ¿Cuánto me entienden? Dios en su gracia ha provisto una vida que viene de Él solo, con base en la fe en su Hijo. Todo es lo que ha hecho Dios, hermanos. ¿Hubo cambio de ley? Sí, hubo cambio de ley. Ahora estamos en la ley de la fe. Estamos en la ley de la fe. Eso dice el versículo 27. ¿Por cuál ley? No por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Esa es la ley que Dios ha establecido para nosotros sus hijos, nosotros los creyentes. Nosotros los hijos de Dios no vivimos en base a obras, nosotros vivimos por la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver, hermanos, dos versículos para que ustedes vean aquí mismo en Romanos. Mire, yo casi todo, hermanos, este tema lo tengo en Romanos y en Gálatas. Ojalá que nos dé tiempo de leer la palabra de Dios, el Evangelio. Miren lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer del 9 al 11. ¿Qué les parece? Sí. 9, 10, 11. Son 2, 3 versículos nada más. Dice el 9. Pues mucho más, Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Oído? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ya estamos justificados en su sangre. Eso dice el versículo 9. Dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, oído lo que dice el versículo 10.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermanos, ¿cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. A esto hay que ponerle mucha atención, mis amados hermanos, en esta mañana. Y los que nos ven por el video, en el momento en que usted nos está viendo por el video, a esto tiene que ponerle mucha atención. Nosotros no somos justificados en base a las obras. Ninguno. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que hemos sido salvados por gracia. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvados por medio de la fe, dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermanos, no se necesita nada más para estar reconciliado con Dios. La muerte de su Hijo fue suficiente. Eso es lo que tratamos de enseñar en esta mañana. Esto es lo que enseñamos en esta mañana a todas las familias del mundo, que no se necesita ninguna otra cosa para estar en una relación correcta con Dios. Solamente la muerte de Cristo, creer en eso es suficiente para todos los que creemos. Fuimos, dice el versículo 9, estando ya el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice el versículo 11, Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué hemos recibido ahora? La reconciliación. ¿Qué es la palabra reconciliación? Todo es Él. Hermanos, note otra vez, qué pena me da que tenga que leer tanto esto, pero es que no me lo sé de memoria. Dice, Dios en su gracia, oído don Gilberto, Dios en su gracia ha provisto una vida, oído, una vida que viene de Él solo, con base en la fe en su Hijo. Dios ha provisto una vida para nosotros los creyentes. Nosotros los cristianos, los creyentes, solamente tenemos una vida, y esta vida que nosotros tenemos es la fe en el Hijo de Dios, la fe en su Hijo Jesucristo. En su muerte Dios nos reconcilió, en su muerte Dios nos puso en paz con Él, en su muerte Dios nos puso con Él en una vida correcta para su gloria. Pero es en la muerte de su Hijo. Ninguna obra, hermanos, cabe allí. Por gracia hemos sido salvados. Esto no de nosotros, es don de Dios, no por obras. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Si hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Ahora estamos en una relación correcta con Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. Mis amigas y mis amigos de todas las naciones, no nos engañemos. No nos engañemos, únicamente estamos en una relación correcta, en orden delante de Dios, por la fe en su Hijo Jesucristo, nada más. No hay otra forma, no existe. Aunque a usted le hayan enseñado un montón de formas diferentes, la palabra de Dios dice que solo hay una, y es la fe en el Hijo de Dios. Mire, hermanos, qué tremendo que es esto. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver, hermanos, en Gálatas capítulo 3. Como les dije, esto está en Romanos. De Romanos todavía hay mucho, hermanos, solo que hay que compartir con Gálatas también. Vamos a compartir con Gálatas. Gálatas 3:12. Oído, hermanos, porque hubo cambio de sacerdocio. Si hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Hermanos, yo quiero decirles a todos los que nos ven por el video que
Nosotros, la iglesia, el Despertar de la Gracia, que estamos ubicados en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de acueducto, 100 metros al sur y 225 metros al este, cuando predicamos este tema acerca de la fe sin las obras de la ley, estamos catalogados como una secta maligna. Estamos catalogados como falsos maestros. Estamos catalogados como que esto lo hemos sacado de los meros infiernos, así me lo han dicho. Estamos catalogados como eso, porque dice que nosotros para salvarnos no es solamente por la fe en el Señor, sino que tenemos que guardar los 10 mandamientos, tenemos que guardar la ley. Y la palabra del Señor a nosotros nos enseña, hermanos, que hemos sido justificados, como vimos en Romanos. Éramos enemigos, pero fuimos puestos en una relación correcta con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Si hubo un cambio de sacerdocio, hubo un cambio también de ley. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 12. Dice así Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe. Oído a todos los que aman la ley no es de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 o Hebreos 11:3. Primero busquemos Carlos 11:3 o 6. Estamos en Gálatas 3:12. La ley no es de fe. ¿Cómo? 11:6. Hebreos 11:6, Carlos. Sin fe. Si hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Ahora nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley del Nuevo Pacto, porque hubo un cambio. Para Dios hubo un cambio de sacerdocio. Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo eternamente, y la ley que Dios nos ha dado es la fe. La fe en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que Dios ha provisto para nosotros. Nosotros tenemos una vida que viene solamente de Dios. Y esta vida que nosotros tenemos, que viene de parte de Dios, es una vida en base a la fe en su Hijo Jesucristo. Dice Gálatas 3:12, dice: la ley no es de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ha establecido que sea la fe. Dice el versículo 12 de Gálatas capítulo 3: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Oído, hermano, lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? El que hiciere. Dice el versículo 13. Hermanos, yo no entiendo cuando nosotros hablamos con personas que son acérrimos amadores de la ley de Moisés. Yo no entiendo cuando les leemos estos versículos y les hablamos de estos versículos. Yo no entiendo cómo ellos no entienden. Pero yo creo, hermanos, que para todo hay que tener una revelación, ¿verdad que sí? Es que ese misterio es solo revelado. Hermanos, yo creo que esto, hermanos, la fe. Yo creo que la fe, hermanos, es solo para los que Dios ha escogido para la fe. Así es. Aunque suene un poco grotesco esto, hermanos, la fe es solo para los que Dios ha escogido para la fe. Hay un versículo allá en el libro de Daniel 12 donde dice: los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán. Dice aquí Gálatas 6, dice: hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Realmente, hermanos, Dios es quien nos ha escogido como su familia. Oído, Dios nos ha escogido como su familia. Nosotros somos la familia de Dios. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, nos movemos en este mundo en base a la regla de Dios, que es la fe en su Hijo Jesucristo.
No entiendo, dice el versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? ¿Nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Oído. Verso 17. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Oído, hermanos, a los que nos ven por el video, a los que son acérrimos perseguidores, seguidores de la ley de Moisés, dice aquí la palabra de Dios que Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición, nosotros fuimos redimidos de la ley, porque la promesa de Dios no se la dio Dios a Abraham mediante la ley. Dios se la dio a Abraham la promesa no estando la ley, y la ley no abroga esa promesa. Es por fe, hermanos, es por fe. Dice el versículo 22, para terminar allí en Gálatas 3, dice Gálatas 3:22, oído, Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Saben, hermanos? Aquí está lo que yo les estoy diciendo. Aquí está, hermanos, Dios en su gracia ha provisto una vida que viene de Él solo, con base en la fe en su Hijo. El versículo 22, hermanos, encierra lo que yo les estoy diciendo en esta mañana. El versículo 22 de Gálatas capítulo 3. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Oído. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Eso dice el versículo 22. Entonces, hermanos, esto nos quiere decir que la familia de la fe somos nosotros los creyentes. Amén. Así es. Los de la fe somos nosotros los creyentes. Somos nosotros los de la fe, los creyentes, somos los descendientes de Abraham por la fe. No los de la carne, no los de la carne. Los descendientes de Abraham por la fe somos todos nosotros los que tenemos fe, los que creemos lo que creyó Abraham. Dijo el Señor allá en Juan capítulo 8, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Entonces los judíos le dijeron, no tienes aún 50 años y has visto a Abraham. Entonces él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo vio Abraham a Jesús allá 4000 años atrás? ¿Cómo lo vio Abraham a Jesús? Por la fe. Porque Abraham es el padre de la fe.
Oído, Abraham es el padre de la fe, y Abraham vio a Jesús por la fe. Lo vio, lo creyó, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en Cristo y lo vio a Cristo por la fe. Por tanto, nosotros los de la fe somos descendientes de Abraham, somos la familia de Abraham de la fe. No de la carne, de la fe, de la fe. Dice Gálatas 3:10, mire hermanos, Gálatas 3:10, vamos ahora a pasar más abajito al principio, o más arribita, no sé. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley. Nota hermanos que las obras de la ley y la fe están en contraste, están en guerra hermanos, esto es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar, no se pueden juntar, el agua y el aceite no se pueden juntar. Un poquito de levadura, hermanos, es peligroso que leude toda la masa. Un poquito de levadura en esta fe puede leudar toda la masa, como la tienen leudada muchas personas en esta hora, que puede hacer que estén viendo el video. Pero les estamos aclarando que es por fe y solo por fe, nada más. Porque dice Romanos 3:10 que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermanos, yo no entiendo cómo los que son acérrimos guardadores de la ley de Moisés, que hacen este versículo de Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de la ley de Moisés están bajo maldición. Mire lo que dice todavía el versículo 10, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Dijo Jesús a los judíos, no os dio Moisés la ley y ninguno cumple la ley. Juan capítulo 5, no os dio Moisés la ley y ninguno cumple la ley. ¿Cuántos cumplían la ley? Ninguno. El único que cumplió la ley, bíblicamente hermanos, el único que cumplió la ley fue nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por eso todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque no pueden cumplirla. No es solo guardar el sábado, no es solo que no coma camarones, que no coma langosta, que no coma chicharrones. Eso no es todo la ley, eso no es todo. La ley es toda la ley. 613 mandamientos, hay que cumplirlos todos al pie de la letra. Todavía Santiago, en el libro de Santiago, dice Santiago, si alguno cumple la ley, pero falla en uno, se hace transgresor de todos. Mis amigas y mis amigos, no hay quien guarde la ley. La ley no es de fe. Y los que andan y los que no andan conforme a la fe, no pueden agradar a Dios. Hebreos 11:3, ¿verdad? Sí, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. Por tanto, Dios ha establecido que sea por fe y nada más que por fe, para la gloria de su gracia. Dice Romanos 1:17, mas mi justo por la fe vivirá. Oído como dice Romanos 1:17. Romanos 1:17, hermanos, el original, el griego dice, mi justo vive por la fe. Esa es la nueva ley de nosotros los creyentes, la fe y solo por fe. Ahora no tenemos que hacer obras, nosotros. Esto que estamos haciendo es una obra, hermanos. Predicar el evangelio y que ustedes oigan el evangelio. Andamos en estas obras preparadas para la gloria de Dios. Una cita más, hermanos, porque hay que terminar. Hay que terminar. Pero en fin, terminamos. Ahí mismo, hermanos, como les dije, estamos en Gálatas 2 ahora. Gálatas 2, versículo 16 y versículo 21.
Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice así: sabiendo, oído, Hay que saber. oído naciones todas y familias y todos nosotros los que estamos en esta mañana aquí por la gracia del Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mis amigas y mis amigos que nos ven por el video, a esto hay que darle seguimiento. No se deje engañar. Si a usted le han dicho que tiene que cumplir la ley, observar la ley, andar bajo la ley, tiene que hacer un alto en su vida. No importa que tenga 60 años de estar escuchando esto y usted ser un acérrimo creyente de la ley, es momento de hacer un alto. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, que el hombre no es justificado por medio de las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo o por la fe en Jesucristo, como dicen otras traducciones. Por la fe de Cristo o por la fe en Cristo es lo que Dios ha establecido en su nueva ley. Hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley, ahora estamos en la ley de Dios que es por la fe. Hemos sido y somos justificados por la fe en Jesucristo. Dice el versículo 16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, yo creo que no hay nada más claro que esto. Dice el versículo 21, Gálatas 2:21, dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia. No desecho la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es el estilo de vida que Dios ha escogido para nosotros los creyentes, nada más que por la fe en su Hijo Jesucristo. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Cambió el sacerdocio, cambió la ley. Quiera Dios que esta pequeña enseñanza que hemos dado para todas las naciones y las familias y para todos nosotros podamos darle seguimiento, mis amigas y mis amigos, mis hermanos, que podamos darle seguimiento. Esto no es un asunto de estar nosotros aferrados a esto. Esta es la nueva ley de Dios, la fe en su Hijo Jesucristo. La fe en su Hijo Jesucristo para la gloria de Dios. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, todo lo tengo por basura. Y si usted lee Filipenses 3, dice el apóstol que era la ley. Dice que él era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel, etc. Dice que en lo que a la ley se refería, yo era irreprensible. Pero dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo ahí, yo quiero dejar todo esto en el tarro de la basura para someterme al orden de Dios. Estar sometido al orden de Dios es solamente por la fe en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que predicamos y enseñamos delante de Dios a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Como lo enseñó Pablo, lo enseñamos también nosotros para la gloria de Dios. Vamos a quedar aquí, de esto hay mucho que decir, ahí vamos siempre, poquito a poco. Quiero recordarles a los que nos ven por el video que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También pueden buscarnos acá, estamos en YouTube, siempre en YouTube como el Centro Cristiano, el Gran Despertar de la Gracia. Cuando sale la página, mira, solo le damos videos y allí salen todos los videos que grabamos acá en nuestro lugar de reunión, que está ubicado en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de AIA, oficinas de acueductos y alcantarillados muy conocidas en el centro de San José, 100 Sur 225 Este. Aquí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Te declaro, mi amiga, mi amigo, mis hermanos, que estamos declarados por el mismo Dios, justos por la fe en su Hijo Jesucristo. Esta es la ley de Dios. Bendecidos.